La invitación era hablar del sistema educativo y yo quisiera plantear, bueno, ¿cuál sería los antecedentes, la prehistoria del sistema? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de sistema educativo en Argentina? Y bueno, de sistema educativo, obviamente hay que empezar a hablar en el siglo XIX, con una particularidad que se da en el caso argentino, que es que Argentina es, en los países de América Latina, lo cual en parte explica los problemas que seguimos teniendo, pero no solamente, es un territorio configurado por corrientes colonizadoras distintas, por lo menos tres: todo el eje del Río de la Plata hasta Misiones, Paraguay, todo el eje, toda la zona de Cuyo, asociada en realidad al principio a la Capitanía de Chile, y después todo lo que es el eje Córdoba, Norte, etcétera. Entonces, el primer problema que tenés en la Argentina, para hablar de país, pero también de sistema educativo, interesantemente, esa inconexión hay que tenerla en cuenta, que en realidad en la Argentina las escuelas, y sobre todo las escuelas a partir del siglo XIX, emergen de las provincias. O sea, el sistema educativo argentino es primero provincial que nacional. De hecho, la Universidad de Buenos Aires, poca gente lo sabe, se crea en 1821 desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, siendo Rodríguez gobernador, Rivadavia ministro de gobierno. Lo mismo el resto de las universidades en general nacen primero como provinciales, aún hasta primera parte del siglo XX. O sea que en realidad en la Argentina se da una particularidad, y es que el sistema educativo nacional, una vez acaecida la independencia, es un sistema que emerge desde las provincias, lo cual hace que se tenga que desarrollar todo un proceso que se vive fundamentalmente a partir de 1880, como vos sabés bien, en donde la Argentina comienza a centralizar su sistema educativo, que nunca se logra absolutamente, porque en la Constitución provincial, en la Constitución nacional, si uno lo lee con cierta mirada de conjunto, uno ve que la idea del constituyente era básicamente la educación primaria en manos de las provincias y la educación secundaria y universitaria en manos de la nación. Más o menos esa es la idea. Eso comienza a desarrollarse con más claridad a mediados del siglo XIX, a partir de los colegios nacionales de Mitre. Luego tiene un nuevo impulso a partir de la generación del 80, con la ley 1420, etcétera, y luego se termina de consolidar en la primera parte del siglo XX, cuando en realidad al manejar la nación, el puerto, al federalizarse la ciudad de Buenos Aires, se captura una masa impositiva central y el Estado Nacional pasa a ser, entre todos los estados de la Argentina, incluidos los provinciales, el más potente en lo económico. Entonces ahí comienza la gran historia, llamémoslo así, y al mismo tiempo la etapa medio mitológica del sistema educativo nacional argentino centralizado. Bueno, vayamos a este hito de la ley 1420. Sí. ¿Qué características fija esta ley? Bueno, la ley 1420 tiene un capítulo más conocido y otro capítulo más desconocido, a mi modo de ver. Obviamente siempre se puede discutir, como toda interpretación histórica. Pero digamos, lo primero que hay que decir de la ley 1420 es que no es una ley nacional de educación, lo cual ya se puede sorprender. Es una ley que se sanciona en 1884 porque al federalizarse la ciudad de Buenos Aires había que justamente legislar la educación básica, que como era tema provincial, al seccionarse la capital federal, la nación tenía que hacerse cargo de las escuelas directamente en el territorio de la capital y en todos los territorios nacionales, que eran un montón en aquel momento. Pensemos que no existía todo el eje Misiones, Chaco, norte de Formosa, norte de Santa Fe, toda esa parte. Formosa no existía como provincias, y desde la mitad más o menos de la provincia de Buenos Aires y Mendoza para abajo tampoco había provincias. Por lo tanto, la nación tenía que gobernar directamente las escuelas primarias. La ley 1420 es una ley solamente para la educación primaria. Y ahí se instala también la idea de, la educación laica, que es un término relativo, porque en realidad lo que se aprueba en la ley 1420 es que podrá haber educación religiosa fuera del horario escolar, con lo cual es una laicidad relativa. El no es artículo octavo, ¿no? Exacto, no es una laicidad absoluta. Y después, el otro gran tema que queda oculto, que muy poca gente le presta atención, porque obviamente hay que hacer una comparación con la ley de la provincia de Buenos Aires de 1875, con la ley de educación común también,
que es la pérdida del poder de la sociedad civil. Porque en realidad, a partir de la visita, del viaje de Sarmiento a Boston, Sarmiento trae de Estados Unidos la idea de que la escuela primaria tiene que ser una escuela en donde participe mucho la familia y la sociedad civil. De hecho, en Estados Unidos aún hoy se vota a los consejos escolares de distrito, y esos consejos escolares son como una especie de cuerpo intermedio entre las escuelas y los ministerios que tienen poder de gobierno sobre la escuela, incluido el currículum, parcialmente. En cambio, en la ley 1420 comienza la historia del centralismo, porque si ustedes leen y comparan las funciones del Consejo Escolar de 1875 en la provincia de Buenos Aires con la de ley 1420, el Consejo empieza a perder poder de gobierno sobre las escuelas. De hecho, hoy en la provincia de Buenos Aires siguen votándose los consejeros escolares de distrito junto con los concejales, la gente a veces ni mira la boleta, pero ese consejo ya no tiene el poder que hoy tiene en Estados Unidos o que tenía al principio en la década de 50, 60, 70 en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es interesante porque se da una discontinuidad, y la discontinuidad es el inicio del centralismo educativo y de la idea de que las escuelas son la base de una pirámide jerárquica en donde solo los expertos intervienen sobre la educación, y la sociedad civil, en esta lógica medio de barbarie, es simplemente quien provee la materia prima, que es el alumno, para ser reeducado o civilizado, en esa escuela. Ahora este modelo tiene por ahí una ascendencia más europea. Francesa, claramente. O sea, a mi modo de ver, eso es una cosa que Estrada también trata mucho, aquel famoso, bueno, alguno lo conocerá por lo menos de nombre, José Manuel Estrada, el famoso católico de la segunda parte del siglo XIX, que debate todos estos temas, entre ellos esta cuestión que acabo de señalar. En realidad, Rivadavia instala el modelo napoleónico en la Argentina, y de alguna manera ese modelo pasa a perder espacio durante la influencia de Sarmiento post-Rosas, con su modelo norteamericano de mayor participación de la sociedad civil, y luego el modelo napoleónico o francés vuelve a retomar por consistencia, en parte ya con los colegios nacionales de Mitre, pero luego se va extendiendo a todo el sistema a partir de la ley 1420, etcétera. Y Gabriela, esto de lo obligatorio, gratuito, gradual, ¿cómo se plasma en el currículum? Desde su origen, digamos, ¿cuándo empieza a haber una idea también de un currículum centralizado? ¿Cómo se plasma en el día a día de las escuelas? Bueno, esto que contaba Carlos Torrendel fue muy fuerte la incidencia, y sigue siendo hasta el día de hoy, de la ley 1420 de educación común respecto de estos principios sustanciales, no solo en cuanto a lo que es educación laica, gratuita, gradual, obligatoria, sino que también había un articulado muy fuerte en la ley que referenciaba el mínimo de contenidos obligatorios que había que empezar a impartir en las escuelas, sin todavía una idea de lo que es un diseño curricular, pero que particularizaba ya campos muy específicos como matemática, lengua, lectoescritura inicial, actividades físicas, actividades vinculadas a lo que era el dibujo, que hoy sería el arte, con lo cual había ya una concepción de contenidos a enseñar que podríamos decir ya desde la misma fecha en la que se sanciona la ley 1420. En la Argentina, a partir de la década del 60, empieza a surgir la noción no de diseño curricular, sino de lo que fue un diseño sintético básico común, en donde allí se plasma por primera vez un esfuerzo a nivel federal de pensar contenidos mínimos, básicos, obligatorios para trabajar en toda la República Argentina, con las particularidades que después el artículo 5 de la Constitución Nacional le da a cada una de las provincias para ir contextualizando esto en función a su idiosincrasia, digamos, cultural, y el ámbito regional, y por supuesto también al perfil político que tienen. A partir de la década del 60, en el 70 concretamente, se empieza a dar, en el marco de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, una microexperiencia educativa que tiene expansión en algunas otras provincias, vinculado ya a lo que es una idea de un currículum más concertado, en donde a esto de los contenidos se les empiezan a plasmar ideas vinculadas a la metodología. Esto es, cómo se hace a nivel jurisdiccional para empezar a generar apropiación del diseño curricular. Y entonces, con todo lo que ya implica un diseño curricular mucho más formalizado a partir de 1975, y que hasta el día de hoy empieza a tener, tanto en el marco nacional, después amparado por lo que fue la Ley Federal de Educación en la década de los 90 y la actual ley de 2006,
que le empiezan a dar un sentido todavía mucho más pedagógico y didáctico a los diseños Claro. curriculares. Vos ya te metiste, Gabriela, de lleno en el siglo XX. Yo quería preguntar un poco, a partir de esto que decís, de la década del 60, y bueno, el reconocimiento que tiene el sistema educativo a nivel regional, ¿qué pasa con la cuestión de la inclusión social, ¿no?, que supuso este sistema, la escuela pública? Ahí, a ver, hay algunos, ahora recuerdo, en la OEI hizo unos gráficos interesantes mostrando la evolución histórica de América Latina en términos de inclusión, digamos, de alumnos o de porcentaje de matrícula de alumnos de tasa de escolarización, perdón, de primario y de secundario. Yo diría esto, la Argentina junto con Uruguay y Chile, el cono sur, porque a veces la Argentina también hace como un mito de la educación, que en realidad si uno lo mira es el cono sur, y me atrevería a decir, hay que incluir el sur de Brasil, lo que pasa que uno no lo tiene separado, obviamente en medidas nacionales. Pero claramente hay un comportamiento, diría, bastante homogéneo de escolarización, de vanguardia de escolarización en el nivel primario y secundario que se da en el cono sur, que tiene que ver con la historia seguramente de las migraciones, con también la conexión económica con el mundo, la producción de materias primas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se ve claro, o sea, la Argentina con Chile y Uruguay, a veces en secundario, al final Chile tiene un poco más de ventaja. La tasa de escolarización va a la vanguardia. Yo no recuerdo los números de memoria, pero igualmente hay que tener en cuenta que para el año 1870 vos tenés en el secundario en la Argentina, ese dato sí lo recuerdo, escolarizado el 25% de la población, o sea, y de graduación seguramente 15%, entre 15 y 20. Entonces estamos hablando de que no hace tanto, digamos, la secundaria que no era obligatoria en América Latina, vos tenías un pequeño grupo que accedía. Sí, la Argentina logró tempranamente, yo diría hacia la década, hacia 1930, 1940, ya está en un 80 y pico, 90% de tasa de escolarización del nivel primario. Y bueno, y ahí empieza a mesetarse el crecimiento, porque siempre los márgenes son más difíciles de crecer, pero efectivamente hoy estás en términos cuantitativos de inclusión en Argentina y en todo el cono sur y buena parte de América Latina, entre un 95 y 100%, en la Argentina estás en un 100%. En el secundario ahí la situación es distinta, porque claro, la situación es hoy de una tasa de graduación en tiempo y forma alrededor del 50%, sí, a más de 10 años de la Ley Nacional de Educación que establece obligatorio el secundario, ¿no? Bueno, mencionamos algo sobre el Congreso Pedagógico Nacional, porque bueno, eso también tiene que ver con la vuelta de la democracia en Argentina, un momento fuerte. Efectivamente, el Congreso Pedagógico Nacional fue convocado por el radicalismo, promovió cierta participación, aunque después se fue al calor de la degradación económica, el radicalismo se fue poco apagando, pero generó una serie de elementos que sí genera una conexión con los 90, porque muchos de los articulados de la Ley Federal de Educación son casi copia textual del documento conclusivo del Congreso Pedagógico Nacional, que es de 1988. Entonces, efectivamente, ahí hay como una conexión entre esa producción de la Argentina de fines de los 80 y la Ley Federal de Educación del año, nunca me acuerdo, creo que es 92. Sí, o 94. La Ley Federal de Educación, 93. No, 92. 93. Bueno, perdón, nunca se los años. Está bien. Y eso que me dedico a la historia. 24.195 de 1993. Sí. Bueno, ¿y qué pasa después con se promulgó en 1994. Claro. ¿Qué pasa con la Ley Federal de Educación? ¿Qué novedades trae? Bueno, ya habían pasado más de 100 años desde la Ley 1420. Claro. No, interesante la ley. La ley tiene un artículo muy interesante, que fue el artículo 6º, en donde por primera vez se hablaba, que a nosotros de alguna manera por nuestra filosofía, digamos, y por nuestro ideario institucional nos venía muy bien, porque se hacía referencia a la formación humana plena, ¿no? Que esta ley venía de alguna manera a tratar de convocar a que todos los actores sociales, inclusive de organizaciones civiles que tengan algún cometido con la educación, promuevan valores, y también se hablaba de la palabra valores, que nos parecía que era como un antecedente importante para esa época. Y otro artículo interesante de la ley, creo que era, si no me falla la memoria, el 66, es el que hacía referencia a que había que concertar en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación
los contenidos mínimos obligatorios para todos los niveles del sistema educativo nacional, que piensen que es la única ley que si bien desde Julio Argentina Roca hasta Juan Domingo Perón hubieron 8 proyectos legislativos, como señaló Charlie, no llegaron a concretarse como leyes, así que esto como que fue muy fuerte y tuvo un impacto muy interesante. Este artículo 66 lo que hacía era promover a que cada provincia vaya pensando cuáles eran estos comunes denominadores de saberes que deberían formar parte de un proyecto cultural en toda la República Argentina, lo cual también fue de alguna manera un antecedente en materia de política pública, educativa y curricular sin antecedentes en nuestro país. Y de eso surgió lo que se dieron en llamar los contenidos básicos comunes, ¿no? Esos contenidos básicos comunes estaban pensados para nivel inicial, para nivel primario, para la educación polimodal, así se acuerdan que se llamaba la educación secundaria, y para también los CBC, esa era la sigla, para la formación docente. Y un elemento muy importante y muy innovador es que estos contenidos básicos comunes corrían un poco el ángulo de la mirada de lo que era estrictamente conceptual en el conocimiento, y todos, para todos los niveles, planteaban una matriz que se llamaba contenidos procedimentales. Como que había que empezar a pensar mucho más en cómo se aprende, con qué estrategias se enseña, con qué metodologías, cómo se evalúa. Bueno, claramente hubo como un problema grande porque muchas provincias de la Argentina, una vez que se sancionan los CBC y que se orientan a la formación de competencias, no tenían el matiz intermedio de tener una matriz de diseño curricular jurisdiccional. Entonces, ¿qué pasó? Que se pasó en muchos lugares, como sobre todo en las escuelas de gestión público-privada de la Ciudad de Buenos Aires, de un nivel amplio de generalidad, como era un documento federal, a lo que tenía que ver específicamente con la implementación del proyecto curricular en el aula. Y entonces me parece que eso, sumado a que además no había un glosario técnico común para ir comprendiendo cómo se tenían que hacer todas estas adecuaciones, no se hayan logrado alcanzar los resultados que se esperaban en una etapa inicial. Además era una ley federal, no nacional, con lo cual tampoco obligaba necesariamente a que todas las provincias tengan que adaptar esa estructura, ¿no? Ahora, en los 90 hay otra ley que tiene que ver, que tiene un impacto tal vez mayor en la organización del sistema, que tiene que ver con la llamada ley de transferencia de los servicios educativos. Sí, que paradójicamente es previa a la Ley Federal de Educación. Bueno, la historia cuenta, después de haber entrevistado yo, en esa época teníamos diálogo con muchos de los actores que tomaban las decisiones, y varios cuentan que en realidad fue Cavallo el que dijo, en la lógica del Estado mínimo, que había que descentralizar los servicios educativos, junto con los de salud y otros. Entonces, un esquema en las privatizaciones, el otro esquema era la descentralización. Entonces, efectivamente, sancionaron rápidamente una ley de transferencias de los servicios educativos que implicó el fin del Estado argentino, nacional, educador, tal cual lo habíamos conocido. Más allá de que ese proceso había empezado en los 60 ya, porque en realidad ni la educación inicial ni la primaria, que se había provincializado en la dictadura, se encontraba ya en manos nacionales. Solo quedaban, como decía antes, los secundarios y los terciarios. Bueno, eso se provincializa, llamémoslo así, con la ley de transferencia, que es previa a la ley de educación federal, a la ley federal de educación, y ahí comienza otro problema, digamos, porque por un lado, desde el punto de vista teórico y constitucional, es lógico que las provincias se hagan cargo de la educación básica. Tal vez uno podría poner en cuestión si la educación superior era un tema para las provincias, pero lo otro podría ser razonable. El problema es que eso coincidió con la debacle económica argentina que se empieza a dar desde fines de los 90 en adelante. Entonces, en realidad, el resultado de esa combinación de una idea que tal vez puede ser razonable, como era la provincialización de la educación básica, con la debacle económica argentina que termina en los 2001, concluye en provincias, en una gran segmentación y fragmentación de la educación argentina, que antes la nación algo lo mitigaba, por lo menos en el nivel secundario. Entonces eso causó gran diversidad de salarios, por ejemplo, ministerios, provincias que no tenían una gran tradición educativa a cargo de escuelas que no sabían manejar.
toda la educación privada que dependía en su supervisión de la nación pasó a depender de las provincias, con lo cual hubo muchos problemas de educación privada en cada provincia. Bueno, todo eso fue un gran problema que se armó, que dio pie a lo que Gabriela señalaba recién, que es que en el 2006, al sancionarse la Ley de Educación Nacional y también la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado Nacional pasa a tener como un protagonismo mayor, más allá de que también tenía más recursos, por eso también de hecho lo tiene, para poder equiparar las diferencias en las distintas provincias. ¿Por qué en 2006 hay necesidad de una nueva Ley de Educación Nacional? Gabriela, ¿querés tomarlo? Sí, me parece que es porque no se logró alcanzar los resultados de apropiación de las provincias que se esperaba con la Ley Federal de Educación. Entonces se sanciona la Ley Nacional de Educación 26.206 en el año 2006, que para mí tiene como dos cometidos prioritarios interesantes. Uno es que se crea una estructura unificada del sistema educativo en todo el territorio nacional, y eso de alguna manera beneficia en un sentido porque se intentan, cosa que no se logró en los 90, aminorar las brechas, como decía recién Charlie, entre las ofertas curriculares y jurisdiccionales en este juego de los recursos federales que nunca tienen la cultura suficiente para tener un proyecto común. Y el segundo gran cometido de la ley, cosa que se logra. Hoy la Argentina tiene una estructura unificada de niveles en todas las provincias: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior, universitario y no universitario. Y el segundo es que se crea, digamos, un artículo específico que hace referencia a que la educación secundaria tiene que ser obligatoria en nuestro país. Que sea, digamos, un precepto legal implica que necesariamente hay que empezar a generar las regulaciones necesarias en las distintas provincias para que los estudiantes cuya edad está comprendida entre los 13 y los 18 años vayan necesariamente a la escuela, ¿no? Cosa que todavía no se ha logrado plenamente. Y a partir de esta ley, lo que se promueve, algo muy importante, se crea por esta ley el Instituto Nacional de Formación Docente, con esta necesidad de empezar a pensar desde otro lugar, inclusive también con mayores acuerdos a nivel federal de lo que debe ser la formación docente en el país, con las salvedades que cada provincia tiene, pero claramente se crea el Infodi, entonces se empieza a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la definición de criterios para que hayan diseños curriculares con única titulación por provincia o por jurisdicción, que algunos lo podrán criticar como que se tiende a unificar la oferta. Por otro lado, me parece que es más ordenadora de lo preexistente que unificadora. Y lo que se hace también a partir de esta Ley de Educación Nacional es repensar lo que en su momento fueron los contenidos básicos comunes de la década del 90 por lo que hoy se llaman núcleos de aprendizaje prioritarios, que fue de alguna manera de nuevo ir haciendo como una barrida curricular de lo preexistente antes del 2006 para empezar a pensar esos contenidos nodales y sustanciales que de alguna manera sean los que se tengan que tomar en todas las provincias para avanzar en lo que son hoy los diseños curriculares provinciales. ¿Cuál les parece 3 cuestiones que serían prioritarias, ya metiéndonos en la gestión del sistema educativo? 3 cuestiones que serían prioritarias atender para la mejora del sistema. Bueno, es una respuesta compleja por esto, y no es para repetir la palabra compleja, que es lo primero que uno dice frente a cualquier pregunta en la Argentina. Digamos, la Argentina atravesó en sus últimos 70, 80, 90 años, depende del gusto de cada uno, le pondré una fecha distinta, un proceso de deterioro que no tiene comparación en el nivel mundial con ningún otro país. Entonces, este es un primer dato que yo siempre insisto en mi clase de política educativa para responder. Porque yo no puedo mejorar el sistema educativo al margen de lo que pasa en la Argentina. Entonces, estamos haciendo un experimento extraordinariamente lamentable, que es pasó de 5% de pobreza a 40%, que no hay en el mundo entero una experiencia similar. Es muy triste decirlo, pero es absolutamente cierto. Entonces, en un contexto en el cual si yo llevo esos números al sistema educativo, eso quiere decir
que más o menos nosotros tenemos hoy en un sistema educativo que es más o menos 70% de matrícula estatal. Calculando que hay un pequeño porcentaje de pobres dentro del sistema educativo privado, porque lo hay, pero que no se sabe cuál es. Que más de la mitad de los chicos pobres que están que hay en la Argentina están en la escuela estatal. Vos tenés un problema que es absolutamente novedoso para la historia de la política educativa argentina, que es que vos no sabés manejar un sistema en donde más de la mitad de los niños son pobres. Yo no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. La Argentina había armado un sistema para clases medias emergentes y ahora se encuentra con que tiene que gobernar un sistema educativo para el 50% y en la educación estatal 2/3 de chicos en situación de pobreza. Entonces, ¿cómo aprendés vos a gobernar en tan poco tiempo un sistema educativo en esa situación? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. No hay situaciones análogas en el mundo. Entonces, yo creo que ahí sí hay un primer desafío, yo me animaría a empezar por ahí, que es el más grave, que es cómo preparamos a los funcionarios de los ministerios y a los docentes para una situación de un tipo de alumnado para el cual no estamos listos. De hecho, nosotros con nuestro modelo de aprendizaje inclusivo y efectivo queremos poner el foco en esto. Tenemos que preparar al docente para una situación para la que generalmente no está acostumbrado, que es formar chicos en situación de pobreza, lo que implica un esfuerzo que es triple o cuádruple en relación con lo que uno hace, entre comillas, cuando una escuela está inserta en estratos medios o altos. Entonces, bueno, ese es un desafío enorme. No estamos preparados para eso y al mismo tiempo, para mí el otro desafío, Gabriela, si le parece, seguramente va a encontrar varios más, es cómo vos reenhebrás un sistema educativo que está como desfondado. O sea, cada escuela está, muchas veces, nosotros que recorremos muchas escuelas, vos las ves abandonadas. O sea, la escuela, el director y el conjunto de docentes lo que siente que está en la trinchera de una situación muy compleja, sin tener herramientas ni condiciones de apoyo para hacerlo mejor. Y contención, ¿no? Exacto. Entonces, una política educativa debería ser, como vos muy bien acabas de decir, una política para contener a las escuelas, para que las escuelas puedan cumplir su rol. Pero no lo hacen porque las supervisiones no saben acompañar a las escuelas o muchas veces no pueden por la cantidad de escuelas que tienen a cargo, porque no se ha profesionalizado suficientemente a los funcionarios del ministerio y a los directores para que puedan hacerse cargo de esa situación. No digo que sean malos, digo que hay que acompañarlos y profesionalizarlos. Obviamente los recursos tienen que llegar, hay que distribuir los recursos de otra manera. Hay muchas escuelas que tienen pocos alumnos, que están gastando mucho por alumno, y muchas escuelas abarrotadas de alumnos. Eso está mal distribuido, el planeamiento está muy acotado. Pero claro, en un contexto de deterioro económico progresivo, ¿cómo se hace para cambiar estas decisiones? Me explico, es muy difícil generar un cambio positivo donde el sistema educativo empieza a parecerse a Finlandia en el medio de un país que se va deteriorando. Entonces ahí tienes un problema, que es, sin duda, estamos llamados, porque no hay que perder la esperanza, a repensar el sistema educativo, pero entendiendo que habría que muy inteligentemente desarrollar una serie de condiciones distintas, con una serie de profesionalizaciones distintas, para que realmente los docentes y los directivos se puedan hacer cargo de su compleja situación. Te agrego dos más que de alguna manera Carlos ya las señaló. Una tiene que ver con que en el transcurso de estos últimos 9 años se ha ampliado notablemente la cobertura educativa por una demanda social que tiene que ver con esto que Carlos recién señaló, fundamentalmente en el nivel inicial, para lo cual tampoco estábamos preparados, digamos. Y en este sentido, hoy tenés escolarizados chicos desde los 45 días de edad. Si bien la obligatoriedad empieza a los 3 años, hoy los tenés escolarizados de 45 días a 2 años, lo cual en muchas provincias hizo que haya que repensar un diseño curricular para 45 días a 2 años, como me tocó a mí resolver en la Ciudad de Buenos Aires, en donde tenías un porcentaje altísimo. El sistema público no estaba preparado para dar esa respuesta, porque además tampoco tenían espacio físico adecuado con infraestructura adecuada, con lo cual esa es una decisión de política educativa interesante. Y otra que va para todos los niveles es la profesionalización que hoy tenés por esta enorme diversidad de estudiantes que hay en distintas instituciones, tanto de gestión público-estatal como privada, de docentes y profesores de la escuela secundaria, donde todavía su formación
sigue siendo eminentemente disciplinar y que no contabilizan otras cuestiones que tienen que ver con habilidades socioafectivas, socioemocionales, con los nuevos tipos de familias, en este pacto que no está del todo ordenado entre lo que es que la escuela tiene también que de alguna manera suplir las insuficiencias educativas que los chicos traen del hogar. Y te agrego una más importante que impacta en todo el sistema, y que es que hoy han cambiado los formatos de comunicación educativa. Entonces, de los 90 a esta parte creció mucho todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y de la comunicación, que te generan un cambio en los formatos de trabajo al interior de las instituciones educativas, para las cuales muchos docentes y muchos equipos de conducción, y como dijo Carlos, muchos equipos de supervisión, no tienen todavía mapeado el cómo tienen que hacer para que esto comulgue con la cultura institucional tradicional que siguen teniendo todavía hoy la mayoría de las escuelas en la Argentina. Bueno, ya estamos acercándonos al final, pero yo quisiera alguna nota sobre la propuesta de la UCA. Ustedes, del Departamento de Educación, desde hace unos años, ha puesto el eje, el acento en la formación docente en el profesorado. ¿Quieren comentarnos un poco la propuesta? Sí, por ahí después, Carlos, la podemos enriquecer, pero es como que sentíamos que teníamos que hacernos cargo de formar maestros. Si bien la UCA, el Departamento de Educación, que ya tiene 40 años, tuvo una experiencia muy importante en la década de los 90 de tener titulaciones intermedias dentro de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación para formar maestros. Esta vez dijimos, vamos a una apuesta de formar maestros universitarios. ¿Por qué? Porque la educación que se brinda en los terciarios universitarios no alcanza para cubrir justamente estas demandas de profesionalización que se van requiriendo en la actualidad. Para eso, en el año 2010 empezamos a pensar por un mandato institucional de quien haya sido el ex rector de la UCA, que entendía que teníamos que pensar una visión diferente de lo que veníamos haciendo, de cómo nos formamos, inclusive Carlos y yo, que somos egresados de esta casa y que tuvimos una muy buena formación, pero que no alcanzaba para lo que soy. Mirar modelos alternativos de formación docente de otros países que muestren cuáles son los indicadores que uno debería ponderar para formar buenos maestros. Así iniciamos en el 2012 un diálogo institucional con una institución pequeña de educación superior del estado de Milwaukee en los Estados Unidos, que es el Alverno College, que forma maestros profesionales desde la década del 70, y estábamos muy emparentados en la Argentina porque justamente lo que los nuevos diseños curriculares de los distintos niveles del sistema a nivel federal están buscando es la formación por competencias, por capacidades. El modelo de Alverno es pionero en un trabajo de formación de maestros que tiene un currículum que está basado en habilidades. Eso se llaman abilities. Nosotros lo tradujimos con el término de aptitud, que es una capacidad compleja para saber hacer con ciencia y con conciencia, ¿no? Hoy estamos ya en el tercer año de implementación de estos profesorados universitarios. Un tercio prácticamente, más o menos, de estudiantes proviene de sectores altamente vulnerables, que es un poco lo que Carlos decía, de ver cómo podemos empezar a formar docentes capaces de enseñar en distintos contextos socioculturales. Tenemos como una matriz de evaluación muy particular en donde trabajamos mucho con rúbricas que permiten hacer un seguimiento muy personalizado y pormenorizado de las trayectorias educativas de estas estudiantes, con aulas virtuales, porque nos parece que es importante que los nuevos docentes sepan comulgar y convivir con la enseñanza auxiliada por recursos como los brinda la tecnología digital. Y bueno, a todos nosotros que damos clase nos implica realmente una reconversión importante en nuestro formato de enseñanza, claro, ¿no? Muy válido. Carlos hablaba un poco de la esperanza, mencionabas esta palabra, y ¿qué feedback tienen ustedes de los estudiantes del profesorado? Bueno, en ese sentido, nosotros que somos bastante autocríticos con Gabriela, a veces nos sorprendemos de lo que los chicos cuentan, porque traen críticas y además nosotros los alimentamos, o los animamos, a que lo hagan, porque en un modelo de este tipo es clave la retroalimentación para mejorar. Pero al mismo tiempo uno percibe cómo los alumnos están dándose cuenta que los futuros docentes, digámoslo así, que primero hay que superar la enseñanza enciclopédica tradicional, lo cual no quiere decir que uno deja los libros de lado, pero quiere decir que los libros pasan a ocupar otro lugar dentro del aula,
más complejo, en donde nosotros aprendemos, y eso en el mundo de la comunicación se entiende bien, uno aprende cuando hace, o sea, uno puede demostrar que aprendió algo cuando lo puede hacer. Entonces, para nosotros es clave que el docente, que nuestros futuros docentes aprendan a ser docentes, progresivamente adquiriendo esas capacidades, con mucho enfoque en la práctica, en la retroalimentación, en la evaluación para la mejora y no para la calificación, y comprendiendo que un docente profesional es como un artesano que sabe diseñar para cada situación de aprendizaje un camino específico para ese grupo que tiene de alumnos dentro del sistema formal o no, y que puede acompañarlo en ese proceso de aprendizaje y de mejora. Entonces la clave está en que si nosotros nos desburocratizamos y podemos pensar la educación como un espacio de creatividad, que es difícil de hacer, por supuesto, pero que implica mucho diálogo y una comunidad de aprendizaje, efectivamente eso genera una situación de esperanza y de cambio, y va a generar también nuevas escuelas. Si seguimos con cada docente encerrado en su aula, actuando por su cuenta, enseñando un programa y más o menos entregando algunas notas en tiempo y forma y más o menos graduando un porcentaje de gente razonable, eso solo, que también nos puede pasar en la universidad, no basta.